Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexscándala. Queridos Excandalivers, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Baruch y pues el día de hoy tenemos un formato un poco distinto porque ¿qué creen? Pues como saben ya estamos llegando al final del año y pues es más difícil grabar, como que algunos de nuestros escandalosos andan medio de vacaciones o que si con el compromiso de final de año, con la familia, que si la posada del trabajo, etc. Entonces, para no dejarlos a ustedes sufriendo y diciendo ¿qué pasa con mi episodio de Sexscándala? Pues decidimos que por algunas semanas vamos a tener, digamos que episodios especiales donde vamos a tener invitadazos, invitadasas e invitadases para hablar de distintos temas que, pues digo, algunos quizás ya más o menos los hemos platicado, otros son muy nuevos, pero además, bueno, considerando que ya llevamos 3 años de grabación, pues seguramente siempre vale la pena recordar algunas cosas. Obviamente siempre vale la pena escuchar perspectivas distintas de muchos de los invitados que tenemos. Y entonces, bueno, pues le mandamos un besotote a Ángel, Alan y a Kiko. Pero pues en estas próximas semanas van a tener también el lujazo de escuchar, por ejemplo, algunos conductores invitados, que también eso va a estar como muy interesante porque es algo que sí nunca habíamos tenido. Y ya más o menos por ahí de mediados de enero vamos a regresar a nuestra programación habitual con les Sexscandaloses. Pero bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que bueno, quizás se acuerden que hace más o menos, ¿qué será? Como un año y cachito. Tuvimos algunos episodios con varias sexólogas que fueron muy interesantes y uno de ellos fue justamente con Elsie. Y Elsie es una sexóloga, pero además es actriz y además es youtuber, tiene muchísimos seguidores en su canal, ha salido en muchísimos espacios de medios de comunicación, estuvo con Quique Galeano en un programa, entonces pues bienvenida de vuelta, Elsie. ¿Por qué nos platicas un poquito más de quién eres, qué haces para quien no se acuerde de ti? Muchísimas gracias, pues qué rico, qué sabrosura estar por acá. Bueno, yo soy Elsie Reyes, soy sexóloga, educadora y soy maestra en sexología clínica. Me he especializado en temas de erotismo, pareja, desde el campo terapéutico, pero sobre todo en medios de comunicación. Como bien comentabas, estoy en el canal de YouTube, trabajo para diferentes marcas, como creadora de contenido, también soy conferencista y pues amo compartir y investigar y seguir pues dándole continuidad al conocimiento para nuestras sexualidades, para alimentar nuestro erotismo y nuestras vivencias plenas y placenteras. Qué rico. Y además, por si fuera poco, usted la puede ver además en El Señor de los Cielos, ¿no? Sí, bueno, no sé si la banda de Sexscándala sea muy seguidora de El Señor de los Cielos, pero bueno, yo como actriz trabajo principalmente en televisión con Telemundo, aunque bueno, ahora estuve en Colombia este año haciendo una serie para Sony, pero los últimos años con Telemundo es con quien he estado como más vinculada profesionalmente y pues bueno, esta es mi 4ª temporada del Señor de los Cielos, estamos haciendo ya la 8. Pero pues bueno, si les late y si les gusta Rafa Maya, que es una delicia estarlo viendo todo el tiempo, pues cáiganle que se lo van a pasar bien. Yo hago un personaje que se llama Carlos Cátegui, que se supone que soy Carmen Aristegui, pero ya verán que ya está bastante manoseado el personaje en todos los sentidos. Muy bien, pues digo, qué padre que tengas la oportunidad de tener una carrera tan versátil y seguir trabajando en muchas áreas tan interesantes, tan divertidas y seguramente que pues, se complementan mucho la una con la otra. Y bueno, efectivamente, pues digo, la razón por la que trajimos a Elsie Reyes no es el Señor de los Cielos, sino señores, más bien no. porque pues ella a través de su carrera como sexóloga pues se ha especializado en muchos temas, pero había uno en particular que quizás ya hemos más o menos hablado en algunos otros episodios, pero pues siempre hay mucho que exprimirle porque hay muchas cosas de las cuales no hemos tocado y tiene que ver con las expresiones comportamentales de la sexualidad. Que por ahí, por ejemplo, todavía encontramos algunas personas que le siguen diciendo que se llaman parafilias, ¿no? Y que todavía hay ahí como una discusión muy interesante porque también hay gente como que las ubica como algo perverso, como algo sucio. Hay quien ubica la sexualidad en general como algo sucio, ¿no? Pero bueno, aquí en Sexscándala hemos tratado siempre de desmitificar estas cosas. Pero ¿qué te parece, si comenzamos por lo más básico? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de expresiones comportamentales de la sexualidad y por qué ya no tendríamos que llamarlas parafilias? Bueno, las expresiones comportamentales son gustos particulares que todas las personas vivimos en diferentes niveles, gustos por situaciones o elementos que nos gusta integrar en nuestra vivencia, en nuestras vivencias plenas, placenteras y de bienestar.
que no necesariamente están solamente dentro del campo de la sexualidad o de la búsqueda de placer sexual. Todas las personas podemos vivir diferentes expresiones, o sea, todas las personas somos un expresiograma andante, un mapa de placer. Y que en esos elementos generalmente los vamos integrando no solamente en el área sexual, sino también en lo no sexual, en nuestras actividades del día a día, nuestro trabajo, nuestras vinculaciones que no necesariamente son de pareja. Entonces, algo que tenemos que comprender es que una expresión comportamental, aunque la palabra es como muy poco comprensible, que esa es mi única discusión con Juan Luis Álvarez Gallú, que fue quien justamente creó este continuo. Juan Luis Álvarez Gallú fue un maravilloso sexólogo, creador del Instituto Mexicano de Sexología, en donde yo estudié precisamente, y que además, bueno, hizo una inmensa aportación al estudio de la sexualidad en México y en muchos otros países, porque sus terminologías se han ido aceptando y se han ido integrando en muchísimos campos, incluso en el médico, que pues es donde generalmente tenemos discusiones, porque la medicina ha tratado de medicalizar el erotismo y el placer, y es imposible eso. Y casi siempre en esa medicalización terminamos patologizando. Entonces, justamente tenemos que comprender que estos mapas que somos de gustos, de placeres, de elementos, los tenemos tanto en la vida, en donde no tenemos ninguna integración de aspectos sexuales, como en lo sexual. Entonces, ahorita a través de ejemplos podríamos ir como aclarando un poquito más. ¿Y por qué no llamarles parafilias? Porque el mismo término tal cual ya traía una carga, ¿no? Un juicio de valor que pues para viene de fuera de, filia de unión, amor, etcétera, como aquellas personas que viven cosas que están fuera de lo que debería ser. Además de que no hay absolutamente nada en la sexualidad que debería ser, salvo que no esté consentido o consensuado, definitivamente. Además de ello, pues no daba explicación, no nos hacía entender a ver qué es. Entonces, si una persona era denominada fetichista, o exhibicionista, o voyeurista, o pedofílico, o pederasta, etcétera, o cualquiera o rinofílico, automáticamente ya se le patologizaba. Incluso, como bien dices, hasta el día de hoy hay muchos especialistas, y también existe todavía literatura de reciente publicación en donde utilizan la palabra parafilia. Y pues definitivamente nos impide tener una visión mucho más clara de quiénes somos, y darnos cuenta que todas las personas vamos a vivir a lo largo de nuestra vida diferentes expresiones comportamentales, tanto en lo sexual como en lo no sexual. Claro, porque me suena que normalmente pensamos que la sexualidad, entre comillas, normal es el relacionamiento heterosexual, uh-huh, y que está pensado, no sé, en la reproducción, sí, y que casi que solamente de misionero, ¿no? Pero sí. Y que todo lo que se sale de ahí pudiera ser como algo pues distinto, y no sé, o sea, como que digo, aquí obviamente en Sexcandal hemos hablado de muchos temas de cómo pues salirse, digamos, que de esta norma, de esta heteronorma, de esta cisnorma, y también de esta expectativa, por ejemplo, reproductiva, es súper importante, ¿no? Y sobre todo en la búsqueda del placer, pero como que todavía hay mucho estigma, ¿no? Hacia cierto tipo de búsquedas del placer, o sea, como en esto que se piensa, ¿no? Que cualquiera que tenga algún gusto por algo distinto a lo que debería ser, entre comillas, uh-huh, pues es un cochino, ¿no? Exacto, o que tendría que sentirse inadecuado, o no podría integrarlo de una manera libre, o no debería desear ese tipo de elementos, cuando absolutamente todos los elementos que nos excitan a todas las personas, independientemente de nuestra orientación, identidad, lo que tú gustes, tiene un nombre. Y como yo siempre digo, las etiquetas están ahí para sumarnos, están ahí al servicio de nuestro placer y de nuestro erotismo. O sea, ahora de lo que vamos a platicar van a ser cómo se le denominan a ciertas expresiones comportamentales dentro de su vivencia, pero no para que te pongas la etiqueta tal cual de, ok, soy voyeurista. No, o sea, si a ti te viene bien, la etiqueta está increíble, si no, sencillamente eres una persona a quien le gusta observar. Pero también vamos a verlo justamente que en muchas ocasiones esas expresiones ni siquiera tienen que ver a veces con lo sexual, sino está integradísima en nuestro campo del día a día, y no implica una respuesta sexual, es decir, deseo, excitación o búsqueda de orgasmo. Creo que a través de un ejemplo podría quedar como muy claro el continuo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál te gusta? ¿A ti qué te gusta para que te demos ejemplos? Pues ya que estás hablando sobre observar a otras personas. Ajá. Voyeurismo. Ok, perfecto, que también se le llama scoptofilia o voyeurismo. Voyeurismo, bueno, viene del término francés del voyeur. Bueno, para empezar, toda expresión surge desde lo no sexual primero, y después se da un salto hacia lo sexual. Uh-huh. Desde lo no sexual, una expresión comportamental no sexual puede ser 0 o
prácticamente inexistente, mínima o acentuada. Te voy dando ejemplos. Estamos hablando desde el campo no sexual, es decir, la actividad que en este caso sería ver, no genera ni deseo, ni excitación, ni búsqueda de orgasmo. Cuando hablamos de cero o inexistente, es una persona pues que sencillamente el ver, el observar, una actividad que sea como, que implica una observación o el ver, no le interesa en lo más mínimo, no lo tiene nada integrado en su día a día. Digamos que cuando ya estamos en un campo mínimo, pues es una persona a quien le gusta ver, no sé, fotografías de otras personas en Instagram, pero no es algo que le super chifle o le conecte los cables. O sea, no es como que abra el Instagram para jalármela, ¿no? Aquí estamos hablando del campo no sexual. Ajá, entonces, una persona, o sea, aquí no estamos hablando estamos hablando más bien de cualquier actividad que no tiene nada que ver con deseo o excitación. Claro. Pero aquí, por ejemplo, es más fácil que quede claro un voyeurista que es acentuado, no sexual, o sea, no sexual, acentuado, por ejemplo, es a quienes aman observar, les gusta ver. Dentro de su trabajo, por ejemplo, aquellas personas que se sientan a ver conductas de otras personas, que se sientan a ver estos ejercicios o estas diferentes investigaciones en donde ponen a un grupo de personas a interactuar y esas personas se pueden pasar horas observando cómo se comportan otros y les encanta. O alguien que simplemente le gusta irse a sentar a un café y ver a otras personas pasar. El que tú estés observando y esté dentro de tus dinámicas diarias, pero no te genera ni deseo, ni excitación, ni búsqueda de orgasmo. La gran mayoría nos hemos vuelto voyeuristas no sexuales. Observar la vida de otros a través de las redes sociales, ¿no? Y hay quien lo busca de manera incluso ansiosa, el estar viendo qué está pasando con esta otra persona, qué subió, qué le comentaron, que ese es un tipo de voyeurismo no sexual. Ya. Ahora, cuando damos el salto dentro de este continuo hacia allá, el campo de lo sexual, es cuando ese objeto, el elemento, situación, en este caso una conducta, que es el observar o el ver, ya me genera deseo, excitación o búsqueda de orgasmo. ¿Por qué se da esto? En todas las expresiones comportamentales, todas, que ahorita trataremos de dar ejemplos de la gran mayoría o de las principales, esto se da a través de un proceso que le llamamos impresión. Es decir, no fue algo aprendido, no fue algo que me enseñaron, fue algo que sencillamente, ¡pum!, se instaló en mis cables en un momento que por lo regular no se recuerda ni se tuvo consciente. No se sabe en qué momento, por lo regular en la infancia, a partir de vivencias, algo que vi, algo que sentí, algo con lo que conectó mis mapas eróticos, eso se trasladó a algo que no solamente me gusta o no solamente disfruto e integro en mi día a día, sino además me genera excitación, me genera placer sexual, o sea, no solamente un placer intelectual o un placer diario por bienestar. Un voyeurismo ya sexual tal cual, bueno, cualquier expresión comportamental también tiene niveles de vivencia, que puede venir desde la fantasía, luego lo mínimo, después de ahí nos vamos a lo preferente, a lo predominante, hasta lo exclusivo. Voy dando ejemplo de cada uno como para que quede un poquito más claro. Claro, desde la fantasía yo fantaseo, pero solo fantaseo. Nunca ha sucedido o nunca he tratado de llevar a cabo el que yo observe a mis vecinos teniendo relaciones sexuales, o a una persona masturbándose, o a una persona sencillamente dándose un baño, o observar, sencillamente observar, ¿no? Observar alguna situación. Yo fantaseo con esa situación y eso me genera placer sexual o me genera excitación, pero solo lo tengo a nivel de fantasía. En un nivel mínimo podríamos decir que yo en alguna ocasión me he puesto a jugar al espía con mi pareja, vamos a jugar de manera consensuada, consentida, acuérdense, para que todo sea válido tiene que estar por esa vía, como que no te das cuenta que te estoy viendo cómo te bañas, o te pido de pronto que te masturbes frente a mí y eso me excita, ¿ok? Pero no es algo que haga de manera continua. Y si está o no está, da lo mismo. Predominante y preferente son como muy parecidas en cuanto a nivel de vivencia. La diferencia ahí es que no siempre lo que predomina es lo que yo prefiero, no siempre lo que prefiero predomina. Ya. O sea, preferentemente a mí me gusta verte masturbarte, o me gusta ver a otras personas teniendo relaciones sexuales en un cuarto oscuro o en un club swinger, para entonces yo vivir una respuesta sexual, es decir, excitarme y llegar al orgasmo. Pero no necesariamente sucede de manera frecuente, no siempre, no, o sea, estamos hablando de que no es predominante necesariamente. Ajá. No es algo que yo todos los viernes de cajón vaya al club swinger a ver a otros tener relaciones sexuales, pero preferentemente me gusta que ese elemento esté ahí. Ok. ¿Ok? Y de manera exclusiva es justamente en donde podríamos
pasar una pequeña línea en donde probablemente ya no podremos tocar situaciones que ya no sean tan de bienestar o que no colaboren tanto con el erotismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese elemento, situación, en este caso, voyeur, observar, si no está ese elemento, yo no logro tener una respuesta sexual. Uh-huh. Hay muchas personas que cuando ya tienen una expresión comportamental exclusiva, solo y solo si existe el elemento del que son partícipes, pueden llegar a tener ya sea un orgasmo o incluso solamente excitarse, lograr una respuesta sexual de erección o de cualquier tipo de sensación física, ¿no? Entonces, ahí sí hay muchas ocasiones en donde hay personas que se acercan al campo terapéutico porque dicen, oye, yo quiero poder tener excitación o quiero poder llegar al orgasmo sin que exista ese elemento, ¿no? Uh-huh. Y cuando sobre todo también empieza a haber problemas con la dinámica de pareja, porque probablemente para mi pareja, pues ya está como un poquito hasta la madre de que siempre necesitemos ese elemento, que en este caso sería ver claro. a otros teniendo relaciones sexuales para que yo pueda llegar al orgasmo o para que yo pueda sencillamente excitarme. Uh-huh. Pero al final, si digamos, observar a los dos, a las cuartas partes, ya depende de la cantidad de personas que están integrados en nuestra dinámica, nos funciona, nos genera excitación y está consentido y consensuado y nos viene a sumar, aunque sea exclusivo, y no hay nada ahí que perseguir, ni por qué tendríamos que decir, a ver, no, tendríamos que revisar esto, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando, pues, todas las personas estén ahí de acuerdo. Y en este caso del voyeurismo, pues, también hay una contraparte, que es la parte que es observada. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Pues, si yo me pongo a espiar gente que no sabe claro. y no está consintiendo, pues ahí ya estoy invalidando totalmente la práctica. E incluso pues estamos hablando dentro del campo de la ilegalidad, porque si yo me meto, no sé, a baños públicos para ver a otras personas cómo hacen pipí, pues en realidad estoy pasando por encima de los derechos de esa persona que está haciendo pipí, porque esa persona no se está enterando que ni está consintiendo que yo le observe, ¿no? Claro, sí, esa transgresión es un tema de la que hablamos mucho aquí porque pues siempre tratamos como obviamente de reforzar esta cuestión de la ética en todas estas prácticas, ¿no? Y entonces me acuerdo que alguna vez poníamos el ejemplo, ahorita hablando de exhibicionismo y voyeurismo, ¿no? Del último vagón del metro, ¿no? O sea, que de repente entre la comunidad gay es común como irse al último vagón y de repente justo pues hay quien le gusta ver, hay quien le gusta ser observado, pero pues hay quien se mete al último vagón sin saber qué onda y de repente es así como de, ups, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ahí pues también puede llegar a ser como pues hasta violento quizás para otras personas que pues no necesariamente están participando en esa dinámica, pero pues que les tocó, ¿no? O por ejemplo también de repente lo he sentido en los vestidores del gimnasio, ¿no? O sea, exacto. Que de repente pues hay alguien, no sé, alguien muy guapo y lo están viendo, pero pues también, o sea, el otro se siente así como de, pues ya déjame de ver, ¿no? O sea, como pues no está padre de repente que alguien esté así como pelando los ojos. Entonces ahí es donde creo que también tenemos que tener, así como dices, pues este balance, ¿no? O sea, de pensar hasta dónde se vale que yo pueda como experimentar ese placer sin transgredir como el derecho del otro. Exacto, y siempre hay espacios en donde podemos ahora sí que darle rienda suelta a todas nuestras expresiones comportamentales o incluso alimentarlas más. Si dices, bueno, que yo ya detecté que yo amo ver, pues hay un montón de lugares en donde ver, hay un montón de sitios en donde la gente se junta a tener relaciones sexuales o personas que son profesionales uh-huh. y que les gusta bailarines exóticos o que sencillamente sí hay personas que también hacen ciertas dinámicas o pues tenemos, gracias a la madre red, inmensa cantidad de OnlyFans, inmensa cantidad de perfiles de personas que les gusta mostrarse, ya sea uh-huh. en situaciones sexuales o no sexuales, que alimentan el erotismo de otras personas, ¿no? Claro. Y sencillamente el ver porno es un modo de voyeur y todo el mundo utilizamos el porno básicamente todo el tiempo, ¿no? Entonces también tratar de buscar esos espacios. Pero me gustaría como dar ejemplos de alguna otra que no fuera como tan ligada como a justamente actividades sexuales, para que todo el mundo podamos como identificar él. Claro, yo también tengo esa expresión comportamental. La rinofilia es súper frecuente. La rinofilia, que es el gusto por los olores, punto. Y si tú en algún momento la rinofilia la tenías como dentro de este campo de las parafilias, etcétera, pues era totalmente patologizante. Cuando quién diantres no
integra de alguna manera olores en algún aspecto de su vida, tanto desde lo sexual como desde lo no sexual hacia lo sexual. O sea, una persona rinofílica no sexual es, por ejemplo, un catador de vinos o un nariz, una persona que se dedica a identificar aromas diferentes para abrir toda la gama de un perfume, por ejemplo. O personas que sencillamente les gustan mucho los olores, que les gusta todo tenerlo súper perfumadito. O la gran mayoría tenemos todo un cableado a nivel cerebral de olores igual a experiencias. O sea, el olor de la sopita que te hacía tu mamá te conecta automáticamente con una sensación de protección, de amor, de hogar. Y hay olores que sencillamente te conectan con la playa, con la diversión. Esa es la rinofilia. Básicamente la gran mayoría de las personas tenemos memorias rinofílicas y somos rinofílicos así, a diferentes niveles. Ahora, un rinofílico ya sexual es alguien que ciertos olores particulares le excitan, ¿no? Desde la fantasía, pues está como medio complicado fantasear con olores porque la gran mayoría de las personas no le incluimos olores a nuestras fantasías sexuales. Es muy raro, por más elaborada que esté nuestra fantasía, que de pronto digas, y entonces se acerca o te estás imaginando, no sé, mientras te masturbas, al tipo increíble, bronceado, y entonces te empiezas a sentir todo el olor a coco no sé, del bronceador, pues rara vez, ¿no? Casi siempre nos vamos más hacia lo visual. Pero, por ejemplo, una rinofilia que ya sea un poquito más acentuada o una rinofilia predominante o preferente a nivel sexual, es aquella persona que necesita que la habitación huela a incienso para entonces poder coger. O que haya cierto olor en tu cuerpo para que a mí me excite. O sencillamente me gusta que te pongas la loción que te pones ese día porque a mí eso me colabora y me prende. Y ya cuando estaríamos hablando de algo, de un área exclusiva, es solo y solo si hueles a tal cosa, yo logro excitarme. Claro. ¿Vale? Sí, por ejemplo, algo que he visto mucho últimamente en redes es el olor a sudor, ¿no? O sea, como que mucha gente es como de, como que me gusta que huela Así axila que o que huelan las patas, ¿no? O sea, así como ¿Sí? de, y como que claro, o sea, obviamente eso antes lo hubieras pensado como de, ay, no, qué asco, pero ahora es como de, no, pues es como, lo vemos como más natural. Y entonces, por ejemplo, en este sentido, se pueden como combinar varias expresiones. O sea, yo Sí, puedo ser casi todas están exhibicionista relacionadas. y al mismo tiempo rinofílico y al mismo tiempo, no sé, pues alguna otra, ¿no? O sea, como que no es que unas son excluyentes necesariamente. Exactamente, ninguna excluye la otra. Somos combinaciones de expresión grandes. Porque, por ejemplo, desde mi ser exhibicionista, a mí me gusta ir a una playa nudista, ¿no? Y que me observen, pero eso no me excita tal cual. Ahora, si me empiezo a dar cuenta que me excita que me vean desnuda en Cipolite, y eso hace que yo empiece a tener relaciones sexuales con una persona para que seamos vistos, entonces ahí ya también estamos teniendo como una alimentación tanto de una como de la otra. Pero también incluimos juguetes sexuales, entonces esos juguetes también están hablando de un fetichismo. Estamos integrando objetos inanimados, que en este momento, bueno, a veces están más animados que uno, los juguetes, pero al final el fetiche también colabora con esa vivencia. Ciertos olores, por ejemplo. O sea, hay una lista inmensa. La masturbación tal cual está dentro del campo de las expresiones comportamentales, ¿no? Porque cuando me dicen, a ver, pero ¿cómo es una masturbación no sexual? Todas aquellas personas que les reencanta estarse auscultando los órganos sexuales mientras ven la tele. Y eso no les excita, aunque a veces una cosa lleva a la otra. Empiezas rascándote y dices, no está mal, y de ahí continúas. Pero ese es un tipo de masturbación no sexual. Personas que tocan su cuerpo, tocan sus órganos sexuales particularmente, sin un objetivo de llegar a la excitación. Déjame pensarte en otra tribofilia, por ejemplo, que es ser tocadora, papachón. O sea, a los tribofílicos les gusta tocar, la tribofilia activa o receptiva. O sea, me gusta que me abracen, que me toquen, pero no necesariamente me excita. Pero soy una persona que le gusta ser apapachada. O me gusta mucho apapachar, y eso es una tribofilia activa. Entonces, pues de alguna manera, eso en ningún momento está generando ningún deseo de excitación, y es algo que tengo integrado en mi bienestar o en mi día a día. Así como hay gente que le choca que la abracen o que la toquen o que se la acerquen. Claro. Entonces... Sí, como que los latinos, culturalmente somos más apapachadores, más touchy, y el besito al saludar. Y un europeo luego es como de... Sí, ¿a dónde? ¿Por qué me quieres dar un abrazo? Si apenas nos estamos saludando, ¿no? Y nosotros somos como muy dados a eso. Y la tribofilia sexual es, necesito mucho tocar, necesito mucho que me toquen para entonces tener una respuesta sexual. Dime quién diantres no es tribofílico en algún punto de una dinámica sexual. O sea, está cañón que seas una persona que digas, güey, no me toques,
O sea, nada más penétrame y ni me toques, ni me abraces, ni me apapaches, ¿no? Claro. La gran mayoría de las personas tenemos muy vinculado la necesidad de ser tocadas o tocados en el momento en el que tenemos un contacto sexual con alguien más, ¿no? Cuando ya hablamos de esa expresión dentro de lo sexual. Oye, ahorita mencionaste algo que creo que es importante respecto al fetichismo, porque siento que hay mucha gente que piensa que fetichismo y expresiones comportamentales de la sexualidad es lo mismo, ¿no? Entonces dicen así como de, mi fetiche es ser exhibicionista, pero no. No. Tiene que haber, ahorita decías, un objeto, ¿no? O algo, algo involucrado. Sí, bueno, el fetichismo tiene muchas subramas, por así decirlo. O sea, tiene ramas y subramas y etcétera. Porque al final le han llamado como fetichismo de pies, por ejemplo, ¿no? Al gusto por observar, tocar o ser penetrado o penetrar con un pie. Pero al final el fetiche tal cual es el pie, no la actividad. ¿Me explico? Porque a veces dicen, bueno, entonces si a mí me gusta que me penetren con un pie, ¿quiere decir que soy fetichista? No, si el pie tal cual no es tu objeto de deseo. Y además no es una cosa, es una parte del cuerpo, pero bueno, vamos a dejarlo en objeto. Todo objeto puede convertirse en un fetiche. Un fetiche no sexual, para que vean que también hay fetichismos no sexuales, es el celular. Se acabó. Todos tenemos un fetiche, al menos todos los que vivimos en cierto contexto y que tenemos acceso a tener un celular. Que el día que se te pierde o no lo tienes a la mano, sientes que te da hasta ansiedad y que se ha convertido en un objeto muy preciado que cuidas y que tienes cerca de ti. Este es un fetiche no sexual, punto. Un fetiche no sexual, y siempre a los católicos les da así como son las imágenes o los escapularios o los rosarios que tu abuelita no podía dejar en casa porque sentía que algo le iba a pasar. O sea, ella tenía que traer su rosario en la bolsa o su estampita de San Juditas, y eran como objetos tan preciados y que les daban cierta seguridad y cierto bienestar. Ese es un fetiche. Punto. O este objeto que yo le doy un gran valor o me significa mucho porque me lo regaló mi mamá, y si alguien viene y me lo rompe, a mí me da algo. ¿Ok? Eso es un fetiche no sexual. Ahora, cuando un objeto justamente da el salto, que es lo que platicábamos hace ratito, es cuando se da esa impresión. O sea, tú no puedes saber en qué momento la lencería, los tacones o cualquier objeto, el que se te ocurra, se convirtió en un objeto de deseo, placer sexual. ¿Ok? Entonces, dejar claro que el fetichismo siempre tiene que implicar un objeto, algo externo a mí que me genera deseo, placer o búsqueda de excitación cuando hablamos del campo de lo sexual. Pero no es de que tu persona completa seas mi fetiche, ¿no? Ya, claro. Oye, ¿y qué otro tipo de expresiones son quizás de las más comunes? O, por ejemplo, en tu experiencia también como sexóloga, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuestiones pues llega la gente y que además, qué tanto pues las personas llegan como preocupadas, ¿no? Así como de, tengo esto o me excitan tal cosa y no quiero que eso me ocurra, ¿no? O quiero aprender a manejarlos, ¿no? Pues la polirrelación es muy frecuente, sobre todo en los últimos años. O sea, el que yo me excite integrando terceras, cuartas personas a mi vida sexual o relacionarme con grupos, porque es muy frecuente que se genere como culpa en el, a ver, ¿cómo está eso de que me excita la idea de ver cómo a mi pareja tiene relaciones con alguien más? Estoy malito de mi cabeza porque no. O me excita muchísimo la idea de un trío, o me excita muchísimo la idea del sexo grupal y quisiera llevarlo a cabo, pero quiero que me digas estoy malito en mi cabeza. Entonces no hay normal ni anormal en la sexualidad, sencillamente hay distintas expresiones de nuestra sexualidad y la suerte de encontrarnos con un expresiograma compatible al nuestro. Porque obviamente para que tú y yo podamos consentir y consensuar algo, necesitamos que nuestros expresiogramas sean compatibles, porque la regla número 1 de cualquier dinámica o práctica sexual es que a ambas partes nos genere placer y excitación. Si una de las partes no le está generando, pues ya valió, ¿no? Claro. Y también, bueno, sobre todo cuando estas prácticas también ya se quieren llevar más allá, no solamente desde el campo de lo sexual, sino queremos abrir la relación para tener una relación abierta y entonces que también podamos vincularnos o incluso ya explorar una relación de poliamoría en el cómo manejarlo. Eso es como muy frecuente, al menos en mi experiencia terapéutica en los últimos años, pero las que son más discutidas o más complejas en el campo terapéutico son obviamente la pedofilia, porque a pesar de que en nuestro contexto la hemos puesto como en el nivel más satanizado, una pedofilia dentro, digamos, del campo de las expresiones comportamentales tiene el mismo valor que un fetichismo o una rinofilia o cualquier otra, una tribofilia, un voyeurismo. O sea, hablando en términos súper ortodoxos,
al final es una expresión comportamental. No obstante, pues en el caso de la pedofilia entramos en un campo complejísimo porque el elemento de deseo es una persona menor. Claro. Es un niño o una niña que nunca te va a poder dar su consentimiento, ni puede consensuar contigo porque es un niño o una niña, una persona menor de edad. Entonces, obviamente, ahí entramos en un campo muy complejo de analizar y sobre todo de tratar. Pero también dentro del campo de lo no sexual está la pedofilia. Así como ya dimos varios ejemplos, dentro del campo de lo no sexual, la pedofilia no sexual, por ejemplo, acentuada, es un pediatra, o es una educadora de kinder. O sea, son personas que disfrutan enormemente ponerse en contacto con niñas o niños o niñas. Pero no les genera deseo, excitación o búsqueda de deseo sexual. Yo no estoy diciendo que todos los pediatras se exciten con una niña o un niño, ¿no? Ni tampoco las educadoras de kinder. O cualquier persona que tenga una relación en su trabajo o en su día a día con niñas, niños y lo disfrute enormemente. Esa es una persona que es pedófila, pero no sexual. Ahora, cuando justamente se da el salto hacia lo sexual, ahí comienza justamente la enorme discusión. Porque a nivel de fantasía estamos en un campo seguro, ¿no? El mundo ahora sí que del imaginario erótico es un campo ilimitado, seguro, y cada quien decide qué tipo de elementos integrar en sus fantasías. Y claro, si yo empiezo a identificar que me excitan las niñas o los niños, pues probablemente empiezo desde la parte de la fantasía. Pero también es de manera frecuente que se dé que pues la pedofilia se convierta en pederastia. Es decir, que yo a partir de comenzar con la fantasía, entonces comienzo a atreverme a acercarme desde lo sexual a un menor, a un infante. Entonces ahí evidentemente la práctica en términos de validación se invalida por completo, porque obviamente estoy dentro del campo del abuso hacia otra persona, que además no tiene la capacidad de darme su consentimiento y obviamente por otro lado es ilegal totalmente. Sí, entonces a lo que te refieres es que, o sea, es válida en el sentido de que pues a mí me gusta existe. Y yo no sé de dónde salió, ¿no? Exacto. O sea, como que yo no tuve, digamos que la culpa no es de tu que, culpa, o sí. sea, así como a mí puede ser que me haya gustado el cuero desde la adolescencia, quizás alguien más se dio cuenta que le gustaban personas menores, ¿no? Sí, así como yo puedo ser, no sé, amo a los osos, amo a los hombres peludos, gorditos y eso, no puedo evitar ver a uno y que me superprenda. Pues así lo mismo le pasa a una persona que vive pedofilia. Claro. No puede evitar ver a una niña o un niño y que eso no le genere cierto placer, cierta excitación, ¿no? Algunos hablan de ciertos elementos que excluyen, ¿no? Por ejemplo, que no sea familiar, o sea, no me podría excitar jamás con un sobrino o con el hijo de una amiga muy cercana, pero hay quien sí dice, bueno, en general un parque con muchos niños, pues empiezo yo a sentir o a ver, a tener estas sensaciones de excitación, así como quienes, no sé, si a mí me excitan los hombres, no sé, muy musculosos, pues obviamente a mí me llevas a un sitio de bailarines exóticos y evidentemente me aprendo en tres. Lo mismo le pasa a una persona que vive pedofilia en un parque o en un kinder, ¿no? Ya. Y además, qué interesante, porque, o sea, por ejemplo, ahorita estaba pensando que en muchos países se ha tratado como de equiparar, por ejemplo, a los homosexuales, a las lesbianas, a las trans, con pedófilos, exactamente, ¿no? O más bien con pederastas. Con pederastas. Entonces eso ya como que automáticamente te invalida, ¿no? O sea, como si todo tu deseo sexual es malo y por lo tanto hasta criminal, ¿no? Podría ser. Esto viene de una serie de creencias y de situaciones históricas. Sin embargo, pues, o sea, yo nunca he entendido por qué en qué momento, o sea, es como así, ¿de qué tiene que ver las chichis con la Navidad? O sea, ¿en qué momento la homosexualidad tiene que ver con la pederastia? ¿No? O sea, cuando además, o sea, estadísticamente hablando, la gran mayoría de los pederastas son familiares cercanos, heterosexuales y otra vez me van a odiar los católicos, sacerdotes y otros miembros, digamos, de diferentes comunidades que generalmente están muy relacionados con el mundo religioso, ¿no? Para no ponerle tal cual una etiqueta. Ahora, hay que comprender que esa expresión comportamental existe, así como existe el fetichismo, el voyeurismo, la tribofilia, la escoptofilia y todas las demás. Pero sí es importante, ahí sí es importante que si yo estoy detectando que me genera excitación un menor, sí buscar ayuda, porque va a ser muy fácil que yo caiga en el campo de la pederastia y entonces empiece a pasar por encima de los derechos sexuales de otras personas, a abusar y a generar historias de terror, ¿no? La gran mayoría dice, ¿pero qué se puede hacer?
Pues sí se requiere de muchísimo apoyo. Por lo general, yo sí les recomiendo no solamente que la persona que te trate sea sexólogo o sexóloga, sino que además sea psiquiatra. Ujú. Hay muy pocos, pero existen psiquiatras que además se han especializado en atención a personas que viven este tipo de expresión comportamental y que además sean sexólogas o sexólogos. Ujú. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Porque casi siempre necesitamos tratarlo a partir de, o sea, es un tratamiento muy equiparable con el tratamiento de una adicción. Ujú. Ajá, es decir, es algo que ahí va a estar, ahí se va a quedar. Ojo, no es una enfermedad, no lo satanicemos, señalemos y digamos, lárgate de aquí, asqueroso, no. Sencillamente eres una persona que vive pedofilia. No sabemos en qué momento en tus cables se hizo como conexión en donde se volvió erótico una persona pequeña, ¿no? Ujú. Un infante. Sin embargo, para que justamente no afectemos la vida de otras personas, tienes que aprender a trabajarlo desde solo por hoy. Evitaré fantasear con niñas, niños, ver porno que incluya niñas, niños y evidentemente acercarme o tratar de acercarme a niñas o niños para tocarles o para pedirles que me toquen o que tengamos algún tipo de intercambio que a mí me esté generando placer sexual. Y que muchas veces dicen, bueno, pero probablemente eso puede tratarse, no sé, clínicamente con medicamentos o se habla hasta incluso de castración química, etcétera. No va a desaparecer. Ujú. Tenemos que aprender a vivir con ello. Ya. Y es complejo, sí, porque es un tema que nos resulta a todo el mundo escabroso, porque dices, es que bueno, no, perdóname, pero no es lo mismo excitarte con, no sé, mostrando tus órganos sexuales en el metro, que metiéndole mano a un niño o una niña o sencillamente sentártelo en las piernitas, Ujú. porque te excita y el niño ni se está enterando, ¿no? Claro. Pero evidentemente tú sabes y sientes que estás excitándote. Entonces es justamente tratarlo desde ese punto de vista. Sí necesitas, obviamente, aprender a vivir con ello, pero sobre todo tener mucha claridad sin juzgarte, sin sentirte una persona culpable, sin sentirte ahora sí que juzgado por todos lados, pero sí que es algo que no vas a poder ahora sí que ejercer, Ujú. ¿no? Así como hay ciertas expresiones comportamentales que tampoco son tan fáciles de ejercer. Claro, como estoy el que- pensando, no sé, la necrofilia, la zoofilia, Ajá. que no solamente no son fáciles, sino pues, son ilegales, ¿no? exactamente. O la misma rinofilia. Si yo soy rinofílica, por ejemplo, de oler calzones ajenos, Claro. Claro. pues, y lo mío no es andarlos comprando en internet, sino voy y me robo la ropa interior de otra persona. Ahí también tengo yo que aprender a vivir con él. No debo robarme la ropa interior de otras personas. Claro. Entonces trato de trasladar mi vivencia o mi expresiograma hacia sitios que sean legales, seguros y consensuados, ¿no? Ujú. Oye, esta palabra justo de expresiograma, decía, ¿a qué se refiere y por qué nos comentabas hace rato que, por ejemplo, si es con una pareja, si tengo una pareja, pues no sé, regular, ya sea sentimental, sexual, pues tiene que, digamos, que haber match, ¿no? Entre nuestros expresiogramas. Entiendo que es más o menos como el hecho de que nos gusten más o menos las mismas cosas, entonces me excita lo mismo que a ti, por lo tanto la podemos pasar chido los dos, Exacto. o los tres, o los que seamos. O nos complementamos, ¿no? O sea, todo exhibicionista necesita su voyeurista, por ejemplo. O ambas partes consensuamos y nos damos cuenta que nos excita el incluirnos en prácticas con otras personas. Ujú. O la gastrofilia, ¿no? A ambas partes nos encanta compartir comida, incluir comida dentro de nuestras dinámicas sexuales y en ningún momento yo me estoy sintiendo infringido. O tú eres travestista, por ejemplo, travestista sexual. Ujú. O sea, que quede claro, no todos los travestis son sexuales. O sea, hay quien sencillamente le gusta utilizar ropa, maquillaje, manerismos que están relacionados con el género. Es que este asunto del género, es que al final los géneros no existen. Yo siempre entro como en la discusión porque, bueno, para mí en realidad el género pues es un invento social. Pero bueno, es que está identificado con personas que no están, con las personas del otro género, punto. Pero no les genera deseo o excitación. Sin embargo, hay muchas personas, por ejemplo, dentro del campo de lo sexual, que les excita colocarse ropa interior. Por ejemplo, una persona que nació con órganos sexuales masculinos y que se identifica como hombre, le gusta utilizar ropa interior femenina y eso le prende, pero eso no significa ni que sea homosexual, ni que sea trans, claro. ni que sea travesti profesional. Sencillamente le viene bien, le siente rico, le pone ponerse una tanga de mujer y brasiercito y etcétera.
Y eso, por ejemplo, a su pareja, en el caso de que, digamos que tiene una pareja mujer que es hetero, y tiene una pareja mujer, a su pareja le viene bien y dice, por mí puede traer puesto el brasier, es más, yo le presto los míos, y me viene bien, o no me molesta. Pero pues entran, digamos, en discusión cuando los expresiogramas chocan, cuando es de pronto, pues yo me doy cuenta que te pone ropa interior o me pidió un día salir con un negligé y a mí eso me puso los pelos de punta, porque lo primero que piensan es gay, ¿no? Cuando realmente el travestismo heterosexual es bastante frecuente, por cierto, Claro. y está muy relacionado también con partes de erotismo que llegan a ser muy disfrutables siempre y cuando, pues, mi contraparte también le venga bien o no le importe que se integren esos elementos, ¿no? Oye, ¿y qué tan difícil es en estas parejas que dices cuyos expresiogramas no son pues tan compatibles, ¿no? O sea, de qué tanto se puede negociar, o sea, porque, o sea, yo sí he escuchado pues de amigos, ¿no? Que conozco que donde uno de ellos, por ejemplo, le gusta pues el BDSM, ¿no? El bondage y que ser, no sé, sumiso o lo que sea, que ahorita podemos hablar un poquito más de eso, o después, pero, y a la pareja cero le prenden, ¿no? Y entonces ya no solamente es, somos tan compatibles en el sexo, sino a mi pareja se está involucrando tanto como en ciertos mundos que, digamos que practican el BDSM, que pues yo ya no estoy a gusto, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo logra uno negociar ese tipo de cosas? Pues como negociamos absolutamente todo, ¿no? Justamente es quitarle toda esta carga social o sociocultural que le hemos puesto a muchas expresiones comportamentales. O sea, así como nos sentamos a negociar cómo vamos a pagar un depa juntos o cómo vamos a dónde vamos a ir de vacaciones, también el área de sexualidad o de nuestra vida sexual tendríamos que ponerlo en la mesa con todas sus letras. Entonces, si al final a mí me está excitando él que me gusta que me den ciertos golpes, que me pellizquen, que me amarren, etcétera, y es algo que a mí me pone y me viene bien. A ti no te pone dominarme, a ti no te pone estarme amarrando, picoteándome o incluso cortándome, quienes ya llegan a ciertas prácticas que ya es donde está presente la sangre, los pinchazos y demás. Entonces podemos encontrar puntos medios, es decir, qué prácticas a mí me podrían generar la misma sensación que a ti te generen mayor comodidad. A lo mejor ciertos juegos en donde pueda haber solamente elementos de palabras o ciertos juguetes o ciertas cosas, o comprender que también yo tengo un mundo aparte al que pertenezco y que ese mundo no, aunque no te incluya a ti, no quiere decir que perdamos algún tipo de compromiso, que nos estemos vinculando, que no nos amemos, ¿no? Yo conozco a muchas personas que practican BDSM, que tienen su dom o su doma y que no tienen nada que ver con su pareja. Tienen a su pareja, con quienes están vinculados, con quienes se aman, con quienes tienen una serie de compromisos, pero con quienes no practican BDSM. Yeah. Tienen ahora sí que su grupo, con quienes practican de manera frecuente o ocasional todas estas expresiones. Entonces es complejo porque claro, dices, a ver, a mí el día que le toca irse a su club BDSM, pues a mí a lo mejor yo no me quedo como tan contento, o de pronto es como, pues, se la pasará mejor allá y entonces yo tendría que aprender a integrarme a ese mundo y no tendríamos por qué entrar a ninguna práctica que no nos genere deseo o excitación. Entonces tendríamos que aprender ya sea a consensuar, a negociar o a comprender que probablemente no es la persona para nosotros. Claro. Porque también esa es otra, el por qué siempre tenemos que querer ser parte del expresiograma de otra persona. No necesariamente, a veces nos podemos llevar increíble en todos lados, pero probablemente para esa persona sea demasiado importante esa serie de elementos o de prácticas y yo no pueda entrar a ellos y pues sencillamente pues es mejor evolucionar cada quien por su lado. O también como te comentaba, integrarme desde otros sitios o integrarme desde algo que pueda emular o darle las mismas sensaciones a esa persona, pero que no necesariamente esté ahí, ¿no? Wow, la verdad es que sí es súper interesante porque además es algo que, bueno, por lo que hemos visto es mucho más frecuente o común de lo que uno pensaría, ¿no? O sea, como que siento que antes, hace 20 años, cuando empezaba a tomar talleres y hablábamos de estas expresiones, como que decíamos, por ahí los raros, ¿no? Que tienen, que les gustan estas cosas distintas, pero la verdad es que, pues sí, es mucho más
frecuente y creo que por lo menos ahora estamos en una etapa en la que quizás se está hablando un poco más, ¿no? Y por ello, pues hay mayor apertura, ¿no? Y no significa que eso no estuviera ahí antes, ¿no? Solo que Siempre más bien estuvo. estaba la represión muy cañona en muchas cosas de sexualidad, ¿no? Exactamente, siempre estuvo, o sea, por ejemplo, la urofilia siempre estuvo, la coprofilia siempre estuvo, o sea, siempre hubo personas que se excitaron con elementos que tenían que ver con la orina, ¿no? O con la coprofilia con las heces fecales, o sea, Claro. habrá quien diga, pero ¿de qué me estás hablando, no? ¿Cómo es posible que alguien se excite? O sea, estaría malito de su cabeza si le excita, por ejemplo, que, no sé, que el olor a popó o que le unten popó. Ujú. Hay quien sí. Claro. Y eso es. Y así está bien siempre y cuando, de nuevo, esté consensuado, consentido, negociado y a todas las partes nos esté alimentando la sexualidad, no nos esté limitando, ¿no? Ujú, Y claro. las que no están nombradas y vengan porque todavía faltan, ¿no? O sea, casi siempre hay como un listado básico, pero al final estamos creando nuevas. Simplemente llegar a un momento en donde sea una expresión comportamental muy frecuente el tener contacto sexual con seres virtuales. O solamente desde la escena virtual tener contacto sexual, ¿no? Con Claro. todos estos aparatejos de realidad virtual que cada vez, al ratito todo el mundo vamos a tener uno en nuestra casa, Ujú. al final. Y no va a dejar de ser un modo de irnos descubriendo y un modo de ir integrándonos y sobre todo de quitarle como todo este ojo avisor y este juicio a nuestras vivencias y nombrándolas, porque al final cuando le ponemos nombre a algo es también cuando pues que empezamos a comprendernos, no porque necesitemos una etiqueta, sino porque al final eso nos hace sentir no soy el único que le sucede esta situación y sobre todo también pues tiene una explicación y tiene un porqué. Claro. Oye, Elsie, ya se nos está acabando el Sí, tiempo, ya. porque sabes que es un tema delicioso en cuanto a que siempre hay muchísimo que aprender al respecto y yo creo que vamos a hacer otro episodio al respecto, porque siento que nos faltaron hablar un montón. Hombre. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos una breve conclusión? O sea, como algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia y pues grabamos otro para complementar todas las que nos faltaron. Claro que sí. Mira, algo que se me había pasado y ahorita me llegó al cable, que me gusta cuando hablo de expresiones comportamentales siempre pedir que se diferencie muy bien, porque casi siempre me terminan revolviendo peras con manzanas. Y es, una cosa es mi expresiograma, es decir, mis gustos hacia ciertos elementos o situaciones. Otro mundo totalmente diferente, no me lo mezclen, es mi orientación sexual. Claro. Y otro es mi identidad de género. Porque de pronto es una mezcladera, o sea, casi siempre dicen, a ver, pero yo soy voyeurista, pero a mí me gusta ver gente trans. Entonces eso quiere decir que como me gusta ver gente trans, o me gusta, es así, a ver, no, y eso quiere decir entonces que soy gay, porque entonces eso quiere, o sea, siempre les digo, divídanme los mundos. Las expresiones comportamentales están presentes tanto en nuestra vida sexual como en nuestra vida no sexual, y casi siempre una transparenta a la otra. O sea, es muy raro una persona que sea rinofílica sexual, que no lo sea en lo no sexual. O sea, si me gustan los olores, generalmente me gustan desde lo no sexual hasta lo sexual. Otro mundo absolutamente aparte, y bueno, aquí ustedes tienen a la gente muy educada en ese aspecto, afortunadamente, y aplaudo que existan espacios como ustedes. La parte de orientación sexual, que también si te viene bien la etiqueta, increíble, tú decides cuál es tu etiqueta. Aquí no estamos diciendo, si te gusta... si naciste con órganos sexuales masculinos, si te gustan las personas con órganos sexuales masculinos, eres gay. No, o sea, cada quien decide su etiqueta. De nuevo, están ahí a nuestro servicio, no para encasillarnos ni limitarnos. Y otro mundo es tu identidad de género. O sea, porque si empiezas a mezclar un mundo con el otro, te vas a hacer unas bolas increíbles. Claro. Oye, pues muchísimas gracias, Elsie. La verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo. Y por cierto, hace apenas algunas semanas hicimos un episodio donde revisitamos las definiciones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Entonces, si usted no lo escuchó, vaya y escúchelo también para que entienda cómo pues estas cuestiones más bien son distintas, pero al mismo tiempo pues se entrecruzan de muchas formas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Elsie. Y pues gracias a la señora Escándala, como siempre. Saluditos a Ángel, Alan, a Kiko y a todos quienes hacen posible este programa. Y bueno, pues esperamos que estén pasando felices fiestas si es que nos están escuchando en esta época de vacaciones. Y pues les mandamos unos besitos consensuados y nos vemos la próxima semana.